¿Te has preguntado por qué te desgastas tanto tratando de controlar todo y aún así sientes que nada fluye como debería? ¿Por qué mientras más fuerzas haces, más resistencia encuentras? Hoy, Dios quiere hablarte sobre algo que puede transformar completamente tu manera de vivir, el poder de soltar el control y confiar plenamente en sus manos. No se trata de resignación o pasividad, sino de descubrir el descanso que Jesús prometió cuando dijo: «Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: «Señor, enséñame a soltar y confiar en ti. Hágase tu voluntad en mi vida». Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida donde la paz de Dios guíe cada decisión y donde su amor disipe cada temor. Comencemos. Número 1. La paz de Dios atrae sus bendiciones. Cuando decides soltar el control, algo sobrenatural comienza a suceder en tu interior. Esa ansiedad que te consume, esa necesidad de tener todas las respuestas y manejar cada detalle, se disuelve en la paz que solo Dios puede dar. La palabra nos recuerda en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es producto de técnicas humanas. Es un regalo divino que llega cuando confías en que Él tiene el control de tu vida y tu futuro. Cuando tu corazón descansa en esa certeza, las bendiciones comienzan a fluir de manera natural, porque ya no estás levantando muros de duda ni resistencias internas que bloquean lo que el Padre quiere derramar sobre ti. Piensa en un lago tranquilo. Cuando sus aguas están quietas, el cielo se refleja perfectamente en su superficie. Así es tu vida cuando permaneces en la paz de Dios. Te conviertes en un reflejo limpio de su favor y su propósito. Pero cuando ese lago está agitado, el reflejo se distorsiona, y lo mismo pasa con tu corazón cuando la ansiedad toma el control. La inquietud repele porque proyecta desesperación, mientras que la serenidad atrae, porque revela confianza en el Dios proveedor. El mundo puede ver esa diferencia en ti. No es la paz superficial que depende de circunstancias, sino la que brota de la certeza de que tu Padre cuida de cada detalle. La ansiedad siempre intenta convencerte de que si no te adelantas, si no controlas, si no fuerzas las cosas, todo se derrumbará. Pero Jesús te enseña a respirar distinto. Imagina orar con cada respiración. Inhalas y susurras, Jesús. Exhalas y dices en silencio, dame tu paz. Este acto sencillo se convierte en una oración continua que aquieta la tormenta interior. Cada exhalación entrega tus cargas. Cada inhalación recibe su presencia. Es un recordatorio físico de que no dependes de tus fuerzas, sino de su espíritu que sopla vida en ti. David conoció esa paz en medio de escenarios imposibles. En el Salmo 23 confesó: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Su entorno era oscuro, pero su corazón estaba firme en la compañía de Dios. Esa serenidad fue la que lo sostuvo, no porque la amenaza desapareció, sino porque la presencia del buen pastor lo hacía descansar aún en los pastos más áridos. Así como el pastor guía a sus ovejas a aguas de reposo, Dios quiere conducirte hoy a un lugar donde tu corazón deje de correr desesperado y empiece a latir en compás con su voluntad. Hermano, hermana, no necesitas generar paz con tu propio esfuerzo. No es una disciplina que logras perfeccionando técnicas, es un regalo que se recibe al confiar. El Señor mismo te dice hoy: suelta el control y confía en mí, verás cómo todo encaja perfectamente.
Tal vez pienses que tus circunstancias son demasiado difíciles, que tu situación financiera, familiar o de salud no permite relajarte. Pero recuerda, soltar no significa ignorar la realidad, sino reconocer que no estás solo en ella. El Dios que sostiene el universo también sostiene tus días, y nada de lo que enfrentas le sorprende o le excede. Haz la prueba cada mañana. Antes de iniciar tus actividades, toma un momento para hacer una oración sencilla. Menciona tus ansiedades específicas, nómbralas una a una delante de Dios y luego respira profundamente, como entregándoselas a sus manos. No corras a resolverlo todo en tu mente. Aprende a descansar en su soberanía. Esta práctica no solo aliviará tu corazón, sino que abrirá espacio para que sus bendiciones se manifiesten. Porque cuando dejas de aferrarte, Él comienza a mostrarte caminos que no habías considerado y conexiones que solo en su paz pueden florecer. No olvides que el enemigo quiere robar tu serenidad precisamente porque sabe que la paz es la atmósfera en la que Dios derrama su favor. Por eso, cuida tu corazón como quien protege un tesoro. No dejes que la preocupación te robe la claridad, ni que el miedo opaque el reflejo del cielo en tu vida. Alimenta tu espíritu con la palabra, haz de tu respiración una oración y recuerda constantemente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa declaración de confianza es más poderosa que cualquier intento de control humano. Número 2. Entrega tu carga al Señor y Él te sustentará. Cuando la vida se vuelve pesada y los pensamientos parecen aplastarte, el Señor te recuerda una verdad poderosa. No estás llamado a llevar solo esas cargas. La Escritura lo afirma con ternura en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto no es un consejo opcional. Es una invitación amorosa de tu Padre Celestial. Él no solo puede llevar tu carga, Él quiere hacerlo. Y cuando tú decides entregarle lo que te sobrepasa, no estás demostrando debilidad, sino confianza. Retenerlo todo, insistir en cargarlo por tu cuenta, muchas veces es orgullo disfrazado de responsabilidad. Dios, en cambio, te llama a vivir en libertad, con las manos abiertas y el corazón dispuesto a soltar lo que nunca fue tuyo sostener. Entregar la carga no significa abandonar tus responsabilidades. Significa reconocer el límite de tu fuerza y transferir lo imposible a las manos del Todopoderoso. Tú sigues caminando, sigues sembrando con fidelidad, pero no cargas en tu espalda lo que solo Dios puede resolver. Por eso Jesús mismo declaró en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa invitación no fue dada a un grupo selecto, es para ti hoy. Él no espera que vivas agotado, sino sostenido. No espera que te hundas, sino que le permitas levantarse en sus brazos de Padre. Imagina por un momento un niño con un globo en la mano. Mientras lo aprieta con fuerza, se cansa de sostenerlo. Teme que se le escape, pierde la alegría de tenerlo. Pero cuando finalmente decide soltarlo, lo ve elevarse y se maravilla. Así es tu corazón cuando retienes todo bajo tu control. El peso te desgasta, la ansiedad te roba la paz. Pero cuando decides abrir tus manos delante de Dios y dejar que Él tome lo que te supera, experimentas descanso. El acto físico de orar con las palmas abiertas hacia arriba, como quien entrega un tesoro al Padre, puede convertirse en un recordatorio vivo de que ya no te pertenecen esas cargas. Ya no estás solo en la batalla. Abba ha decidido llevar tu peso. Una oración sencilla puede transformar tu día. Padre, esto me supera, lo pongo en tus manos. No necesitas frases complicadas ni discursos largos. Solo se requiere un corazón honesto, dispuesto a rendir lo que no puede controlar. Así oró María cuando recibió la noticia de que daría a luz al Salvador.
hágase conmigo conforme a tu palabra. Fue la entrega más perfecta de la historia. Ella no tenía todas las respuestas, pero sí una certeza. El Dios que la llamaba era fiel para sostenerla. Ese mismo Dios te invita a confiar con la misma sencillez, con la misma obediencia. Quizás te preguntas, ¿cómo hago para entregar de manera práctica mis cargas? Aquí te comparto un método que puede ayudarte. Entrega, descanso, confianza. Primero, entrega. Nombra delante de Dios tus preocupaciones, escríbelas en una lista si es necesario y ora específicamente por cada una. Segundo, descanso. Una vez entregadas, resiste la tentación de retomarlas en tu mente. Descansa sabiendo que ya no te pertenecen. Y tercero, confianza. Repite en tu interior las promesas de Dios, como el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este ciclo, practicado cada día, fortalece tu fe y abre tus ojos a la fidelidad de Dios. Entregar la carga no es un acto de un solo día, es una disciplina que se renueva constantemente. Por eso, cada mañana, haz de tu oración un ejercicio consciente de soltar. Escribe tus preocupaciones, preséntalas delante de tu Padre y luego confía en que Él ha tomado nota. Cuando regresen a tu mente durante el día, recuérdate a ti mismo: ya las entregué, no me pertenecen más. Y si la carga es muy grande, hazlo con un gesto físico. Abre tus manos, respira profundamente y declara: Jesús, en ti descanso. Este acto no solo aquieta tu mente, también reordena tu espíritu, porque te conecta con la realidad más profunda. Eres sostenido por un Dios que nunca falla. Recuerda, hermano, que soltar tu carga no significa que seas irresponsable o que ignores tus deberes. Significa que entiendes la diferencia entre lo que puedes hacer y lo que solo Dios puede resolver. Tú trabajas, planeas, oras, pero descansas en que los frutos provienen del Señor. El agricultor siembra con esfuerzo, pero sabe que es Dios quien envía la lluvia y hace crecer la semilla. Así también, tú haces tu parte con diligencia, pero la dejas florecer en las manos del Padre. Número 3. Esperar en Jehová renueva las fuerzas. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es sembrar confianza en tierra fértil. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos recuerda con firmeza: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es poesía vacía, es promesa viva. Nos muestra que la espera no debilita, sino que fortalece. Que mientras tu corazón aprende a descansar en el tiempo perfecto del Señor, Él mismo va renovando tu interior. No es inactividad, es preparación. No es pasividad, es entrenamiento espiritual para que cuando llegue el momento oportuno tengas la fuerza necesaria para sostener la bendición. Mira la vida de Abraham. Él recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años para ver a Isaac en sus brazos. ¿Te imaginas la tensión de cada año que pasaba? Sin embargo, la palabra dice que nunca perdió la fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Esa es la clave. La espera en Dios no se mide en minutos ni en calendarios humanos, sino en la capacidad de mantener la fe activa. Abraham no se quedó sentado cruzado de brazos. Él siguió caminando, obedeciendo, construyendo altares, proclamando que su Dios era fiel. Y al final, la promesa se cumplió en el tiempo exacto, demostrando que Dios nunca llega tarde. Esperar no significa quedarte paralizado, sino avanzar en obediencia mientras confías en que el cumplimiento vendrá. Así como un águila no gasta sus fuerzas batiendo desesperadamente sus alas, sino que se eleva al esperar la corriente correcta, tú también estás llamado a confiar en las corrientes del Espíritu.
El ave pequeña se agota intentando sostenerse por sí misma, pero el águila sabe que el secreto está en extender sus alas y dejarse llevar por la fuerza de lo alto. Esa es la diferencia entre la impaciencia humana y la espera en Dios. Uno se desgasta intentando controlarlo todo, el otro se fortalece porque sabe que su sostén viene del cielo. Piensa en los discípulos reunidos en el aposento alto. Jesús les había dicho que esperaran hasta recibir poder de lo alto. Podrían haber salido a predicar de inmediato, pero obedecieron la instrucción de esperar. Y fue en esa espera donde descendió el Espíritu Santo con poder, capacitándolos para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Su espera no fue pérdida de tiempo. Fue el preludio de un avivamiento. Así es también en tu vida. Lo que parece retraso, en realidad es entrenamiento para recibir algo más grande de lo que imaginas. Hermano, tu espera no es evidencia de inactividad de Dios. Es evidencia de que Él está obrando en lo secreto. Muchas veces, lo que percibes como silencio es en realidad un tiempo de preparación. Dios está alineando piezas, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe. Si lo recibieras todo de inmediato, quizá no estarías listo para sostenerlo, pero cuando aprendes a esperar, tu espíritu se hace resistente, tu confianza madura y tu testimonio se vuelve más poderoso. Esperar no es un castigo, es un regalo que te capacita para abrazar con firmeza lo que viene. El salmista declaró: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor». Salmo 40, versículo 1. Esa paciencia no es resignación, es esperanza activa. Es escribir en un diario las promesas que Dios te ha hecho, orar sobre ellas, recordarte a ti mismo que el Señor no miente. Te invito a comenzar tu propio diario de promesas en proceso. Anota allí aquello por lo que estás esperando: la sanidad, la restauración de tu familia, una oportunidad laboral, la respuesta a una oración profunda. Cada vez que la impaciencia toque a tu puerta, abre ese cuaderno y declara en fe: «Mi Dios está obrando, aunque aún no lo vea». Recuerda también que esperar en Dios no te resta, te multiplica. La espera produce en ti perseverancia, y la perseverancia carácter probado, y el carácter esperanza, como enseña Romanos capítulo 5. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Así que lo que hoy ves como demora, mañana lo reconocerás como el proceso que te hizo más fuerte, más firme y más capaz de glorificar a Dios. Número 4. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Hay una fortaleza que no nace de músculos ni de planes humanos, sino de la calma de un corazón que sabe esperar en silencio delante de su Dios. El profeta Isaías lo declaró con claridad en el capítulo 30, versículo 15. «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». El mundo nos grita que la fuerza se mide en movimiento constante, en productividad sin pausa, en ruido que demuestra poder. Pero el reino de Dios nos enseña lo contrario. El verdadero poder espiritual surge del silencio confiado, de esa quietud que permite escuchar la voz de aquel que gobierna todas las cosas. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos apartados de soledad para estar en comunión con el Padre. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, dice: «Él se apartaba a lugares desiertos y oraba». No lo hacía porque fuera débil, sino porque entendía que la fuerza que necesitaba para sanar, predicar y enfrentar la oposición no se encontraba en la actividad frenética, sino en el silencio lleno de presencia. Y si nuestro Señor necesitó esa quietud, cuánto más nosotros la necesitamos en medio de un mundo que no deja de exigirnos y empujarnos. La quietud no es pereza. El silencio no es negligencia. Hay una diferencia entre escapar de las responsabilidades y entrar en el refugio secreto de la presencia de Dios.
El Salmo 46, versículo 10, nos da un mandato que es también un alivio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es como si el Señor nos dijera, deja de correr, detén tu agitación, guarda silencio y verás que yo sigo siendo Dios, aunque tú no muevas un dedo. Ese detenerse no es abandono, es confianza profunda en que el Padre está obrando aun cuando tú no te mueves. Imagina el contraste. En una biblioteca silenciosa, cada susurro se amplifica. En un mercado ruidoso, las voces se pierden y nada se distingue. Así ocurre con tu vida espiritual. Si todo es ruido, preocupaciones, activismo religioso, prisas constantes, la voz de Dios se confunde entre el bullicio. Pero cuando decides silenciar tu alma, aunque sea por unos minutos, descubres que Él siempre ha estado hablándote en voz baja, esperando a que hagas espacio para escucharle. El profeta Elías lo experimentó en Primera de Reyes, capítulo 19. Después del viento, del fuego y del terremoto, no fue en el estruendo donde Dios habló, sino en el susurro apacible y delicado. Y Elías, al reconocer esa voz, cubrió su rostro en señal de reverencia. Dios no compite con el ruido. Él se revela en el silencio. Una práctica sencilla puede cambiar la dinámica de tu día. Tomar 15 minutos de silencio sagrado. Siéntate en un lugar tranquilo, respira profundo, repite en tu interior, Jesús, confío en ti. Cada inhalación y cada exhalación se convierten en oración. No llenes el espacio con palabras apresuradas, simplemente hazte consciente de su presencia. Ese breve tiempo tiene el poder de transformar todo tu día, porque lo que comienza en quietud se traduce en fuerza interior. No es tiempo perdido. Es tiempo multiplicado en claridad, paz y fortaleza. El silencio también nos permite examinarnos delante de Dios. San Ignacio de Loyola enseñaba el examen como un método para revisar la jornada en la presencia del Señor. Puedes hacerlo de manera sencilla. Al final del día, entra en quietud, da gracias por lo vivido, pide luz para ver tus pasos, reconoce dónde te dejaste llevar por la ansiedad o el ruido y entrégalo todo en las manos de tu Padre. Esa práctica, repetida con fidelidad, va entrenando tu alma a reconocer la obra de Dios en medio de lo cotidiano. Hermano, la fuerza que necesitas no vendrá de correr más rápido ni de añadir más actividades a tu agenda. Vendrá de la confianza que brota cuando decides detenerte y escuchar. El mundo te dirá que estás perdiendo tiempo, Dios te dirá que estás ganando vida. Porque en esa quietud, su espíritu renueva tu fe, limpia tu mente y fortalece tu corazón. Y lo que parecía debilidad a los ojos de los hombres se convierte en tu mayor fortaleza espiritual. Te animo a establecer cada semana una hora santa de silencio adorante. Sin agenda, sin peticiones apresuradas, solo tú y Dios en un encuentro de amor. Deja que ese tiempo sea el lugar donde sueltas el control, donde tu confianza se reordena, donde tu alma reconoce que no necesita hacer ruido para ser escuchada. Allí descubrirás que tu fuerza no depende de ti, sino de aquel que nunca falla. Y cuando vuelvas a tus responsabilidades, no volverás igual. Regresarás renovado, con claridad, con paz y con una fortaleza que no se explica humanamente. Porque en quietud y en confianza será tu fortaleza, y esa fortaleza te permitirá vivir confiado en que todo, absolutamente todo, encajará perfectamente en las manos del Padre. Número 5. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Cuando la ansiedad invade tu mente, cuando las preocupaciones se multiplican sin freno, la palabra de Dios te recuerda algo liberador. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. No dice algunas ansiedades, ni las más pequeñas, sino toda. Eso significa que cada temor,
cada carga, cada pensamiento que roba tu paz, puede y debe ser puesto en las manos del Padre. Y cuando lo haces de manera específica, cuando nombras lo que te atormenta y lo entregas uno por uno, algo poderoso sucede. Tu corazón comienza a experimentar la verdadera libertad que viene de confiar en aquel que tiene el control de todo. La ansiedad es muchas veces una forma sutil de ateísmo práctico, porque, aunque confesamos con los labios que creemos en Dios, en la práctica vivimos como si todo dependiera de nuestras fuerzas. La mente corre imaginando escenarios de desastre, el corazón se acelera intentando tener el control, y olvidamos que hay un Padre que vela por nosotros incluso cuando dormimos. Cada vez que cargas solo, estás viviendo como si Él no existiera, pero cada vez que sueltas y entregas, estás declarando con tus actos que confías en su amor y su cuidado. La fe verdadera no solo se proclama, se practica en la manera en que gestionas tus ansiedades. Imagina que llevas una mochila pesada llena de piedras. Cada piedra es un temor. La salud de tu familia, las finanzas, la soledad, el futuro incierto, esa situación que parece no tener salida. Mientras más piedras agregas, más difícil se vuelve caminar. Pero la invitación de Dios es clara. Saca esas piedras una por una y colócalas a sus pies. No se trata de vaciar toda la mochila de golpe en un gesto genérico, sino de nombrar cada piedra, reconocer su peso y entregarla. Así, paso a paso, la carga se aligera y tu caminar se vuelve más libre. Nombrar tus temores no los hace más reales, los hace entregables. Al escribirlos en un papel y presentarlos delante de Dios, estás confesando que no quieres seguir sosteniéndolos en tus propias fuerzas. Jesús mismo nos dio un modelo en Getsemaní. Él sabía lo que venía: la cruz, el sufrimiento, el abandono. Su alma estaba profundamente angustiada y no ocultó ese dolor. Se postró y oró con honestidad. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Allí vemos que la ansiedad no se esconde, se transforma en entrega. Jesús no negó su angustia, la expresó delante del Padre, y al hacerlo recibió fuerza para cumplir con el propósito eterno. Así también tú, cuando expresas tu temor y lo rindes a la voluntad de Dios, experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un método que puede ayudarte en esta práctica es ACPI: adoración, confesión, petición e intercesión. Empieza adorando a Dios, reconociendo su grandeza. Luego confiesa tus ansiedades, sé honesto con Él. Después, presenta tus peticiones, nombrando una a una las cargas que llevas. Y finalmente, intercede por otros, porque orar por las necesidades ajenas amplía tu corazón y te recuerda que no estás solo en la batalla. Este tipo de oración ordenada no solo libera tu mente, también entrena tu espíritu para caminar en confianza. Incluso tu respiración puede convertirse en un acto de entrega. Inhala suavemente diciendo en tu corazón: Jesús. Exhala y di: toma esto. Cada respiración se convierte en un recordatorio físico de que no te pertenece la carga. Estás transfiriendo conscientemente tu ansiedad al único que puede sostenerla. Y mientras lo haces, tu mente se calma, tu cuerpo descansa y tu espíritu se renueva. Piensa también en el pueblo de Israel cuando dejó Egipto. Antes de entrar en la tierra prometida, tuvieron que soltar cargas, dejar atrás lo que no podía cruzar con ellos. Así también tú necesitas dejar tus temores a la orilla del río, porque la ansiedad no puede acompañarte al lugar de promesas que Dios tiene preparado. El Jordán no se cruza con mochilas llenas de miedo, se cruza con corazones confiados en el poder del Señor. Por eso te animo a hacer un ejercicio práctico. Escribe una lista de tus ansiedades. Una por una, preséntalas delante del Señor. Después, con tus manos abiertas, ora diciendo: Padre,
pongo esta carga en tus manos. Hazlo tantas veces como sea necesario hasta que tu corazón sienta alivio. Puede que la circunstancia externa no cambie de inmediato, pero algo cambiará dentro de ti. Tu alma descansará al saber que ya no caminas solo. Número 6. Descansa en el día de reposo del alma. El descanso que Dios te ofrece va mucho más allá de una pausa física. Es un reposo del alma, un sábado interior donde dejas de luchar por ganarte el favor de Dios y aprendes a descansar en la obra perfecta de Cristo. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 9 dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo no es simplemente dormir bien o tomar vacaciones, es cesar de la ansiedad que viene de creer que todo depende de ti. Cuando confías en que Jesús ya hizo todo en la cruz, descubres que el alma también necesita reposar, no en tu rendimiento, sino en la gracia que ya te cubre. Dios mismo nos dio el ejemplo desde el principio. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2, se nos dice que al séptimo día Dios descansó de toda su obra. No porque estuviera cansado, sino porque contempló lo hecho y lo declaró bueno. Descansar, entonces, no es debilidad ni pereza, es imitar al Padre que sabe detenerse y disfrutar la plenitud de su creación. Cuando tú decides cesar de tu activismo ansioso y reconoces que la obra de Dios está en marcha, aún sin tu esfuerzo, entras en un nivel más profundo de paz. Aprendes a decir: Señor, ya no tengo que producir para que me ames. Tú me amas porque eres mi Padre. Jesús mismo nos ofrece este reposo espiritual. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, declara: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él no promete una vida sin responsabilidades, sino un descanso interior que transforma la manera de vivir. Su descanso no es un paréntesis, es un estado permanente donde el alma encuentra reposo en su gracia. Es un sábado que no se limita a un día de la semana, sino que se convierte en estilo de vida. Un vivir confiado en que la cruz ya abrió el camino y la resurrección garantizó la victoria. Este descanso no significa abandonar tus deberes, más bien significa aprender a distinguir entre lo que es tu responsabilidad y lo que solo pertenece a Dios. Puedes trabajar, estudiar, atender a tu familia, pero lo haces sin la presión de tener que probar tu valor ante Dios. Dejas de vivir con miedo a fallar, porque comprendes que el amor del Padre no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad. Ese descanso interior sana las heridas de la culpa y rompe las cadenas del perfeccionismo espiritual. Imagina a un trabajador que después de un día de esfuerzo deja sus herramientas y se sienta a contemplar la obra terminada. No es que ya no pueda hacer más, es que reconoce que lo hecho basta por hoy. Así también tu alma necesita dejar las herramientas de la autosuficiencia y aprender a contemplar la obra terminada de Cristo. Él ya declaró desde la cruz: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Esa frase es tu llave para descansar. No tienes que añadir nada más para ser amado, aceptado y perdonado. La diferencia entre descanso físico y descanso del alma es profunda. El descanso físico alivia el cuerpo, pero no necesariamente calma las preocupaciones. Puedes dormir muchas horas y aún despertar angustiado. El descanso del alma, en cambio, trae una paz que no depende de circunstancias. Te permite enfrentar problemas sin perder serenidad, caminar en medio de tormentas sin hundirte en el miedo. Es el descanso de alguien que sabe que su vida está sostenida en manos eternas. Practicar este sábado interior puede ser tan simple como dedicar un día a la semana para no hacer nada para Dios, sino simplemente estar con Dios.
Un día sin listas espirituales, sin agenda de productividad, solo disfrutando su presencia en oración, adoración y silencio. Ese día se convierte en un recordatorio tangible de que no vives por lo que produces, sino por lo que recibes de su gracia. Es un ejercicio de fe, porque el mundo te empuja a hacer más, pero tú eliges confiar en que Dios ya está obrando aunque te detengas. El escritor de Hebreos añade en el capítulo 4, versículo 10, «El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas». Esta es la clave. Descansar en Dios no significa ser inactivo, significa liberarse de la ansiedad de tener que ganarse lo que ya fue regalado. Significa caminar ligero, con la certeza de que cada paso está sostenido por el amor inquebrantable de tu Padre. Por eso, hoy el Señor te invita. Suelta el control, deja de correr y descansa en mí. Permite que tu alma se siente en el regazo del Padre y reconozca que no todo depende de ti. Descansar no es dejar de ser responsable, es reconocer que tu vida está en manos mucho más grandes que las tuyas. Y cuando aprendes a reposar en la gracia, tu corazón se fortalece, tu fe se renueva y tu esperanza se enciende. Porque en ese descanso descubres que todo, absolutamente todo, encaja perfectamente en el plan eterno de Dios. Número 7. Manso y humilde de corazón, hallaréis descanso. Jesús nos dejó una invitación que es también un llamado a transformar nuestro carácter. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aquí está el secreto de una paz que el mundo no entiende. La mansedumbre y la humildad no son debilidad, sino fuerza sometida a la voluntad de Dios. Mientras el corazón ansioso busca controlar, imponer y defenderse, el corazón manso aprende a confiar, a esperar y a dejar que Dios sea quien defienda y ordene las cosas. La mansedumbre se parece a un caballo de guerra entrenado. Tiene toda la potencia para correr y pelear, pero obedece al más leve susurro de su jinete. Así también el cristiano aprende a someter su fuerza, sus emociones y su voluntad al control del Espíritu Santo. No es un caballo salvaje que se deja llevar por sus impulsos, sino un corazón disciplinado que, aunque podría reaccionar con ira o desesperación, decide responder con la calma que viene de arriba. Ese es el descanso que Jesús promete, ya no reaccionar desde el orgullo ni desde la ansiedad, sino responder desde la confianza en que Dios pelea nuestras batallas. Jesús mismo es nuestro modelo supremo. Él podía haber llamado a legiones de ángeles en Getsemaní para librarse de la cruz, pero eligió obedecer al Padre. En esa aparente debilidad estaba la mayor fuerza de la historia, la redención del mundo. Su mansedumbre no fue pasividad, fue poder bajo control, y nos enseñó que seguirlo significa cultivar el mismo corazón, dispuesto a ceder, a servir y a confiar en que el plan de Dios es perfecto. Cuando eliges la mansedumbre, estás soltando el control humano para permitir que la fuerza de Dios se manifieste. La Biblia también nos habla de Moisés, descrito en Números capítulo 12, versículo 3, como un varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no carecía de carácter, condujo a todo un pueblo a través del desierto. Sin embargo, aprendió a depender de la voz de Dios más que de sus impulsos. La mansedumbre lo hizo apto para liderar, porque no gobernaba con soberbia, sino con dependencia. Ese mismo espíritu es el que Dios quiere formar en ti, para que tu vida no sea gobernada por la ansiedad de controlar, sino por la paz de descansar en su dirección. Jesús también dijo en el Sermón del Monte: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Mateo capítulo 5, versículo 5.
La promesa es clara. Los mansos no pierden, heredan. En el reino de Dios no gana el más fuerte a los ojos del mundo, gana el que se somete en confianza al Padre. La herencia no es fruto de la imposición, es fruto de la confianza. Esa promesa escatológica nos recuerda que cada vez que eliges responder con mansedumbre, en lugar de reaccionar con desesperación, estás reclamando una tierra que el Señor ya reservó para ti. La pregunta pastoral que hoy te hago es esta: ¿cómo reaccionas cuando la vida no sale como planeas? ¿Respondes con mansedumbre o reaccionas con ansiedad? En cada conflicto cotidiano, en cada situación que escapa de tu control, tienes una oportunidad de soltar el orgullo y confiar en Dios. No se trata de dejar de sentir, sino de decidir no ser gobernado por esos sentimientos. Allí se encuentra el descanso, no en negar lo que pasa, sino en entregar tu reacción al control del Espíritu. Un ejercicio práctico puede ayudarte. Al final del día, haz un examen de tu corazón. Pregúntate, ¿dónde reaccioné hoy con ira o ansiedad? ¿Dónde respondí con mansedumbre? Escríbelo en un cuaderno y preséntalo en oración. Pídele al Señor que forme en ti el carácter de Cristo, que transforme tus reacciones en respuestas llenas de gracia. Ese examen diario se convertirá en una escuela de mansedumbre, donde poco a poco irás aprendiendo a descansar en la humildad de Cristo. Recuerda, la mansedumbre no te hace débil, te hace disponible. Disponible para que Dios obre a través de ti, para que tu vida sea testimonio de su paz. No se trata de renunciar a tu voz, se trata de dejar que tu voz esté en armonía con la voz de tu Maestro. Y cuando decides vivir así, experimentas un descanso profundo, porque ya no necesitas defenderte ni controlar cada detalle. Tu seguridad no depende de ti, depende del que es manso y humilde de corazón y que ha prometido darte descanso. Número 8. Tu paz será como un río que nunca se agota. La paz que Dios promete no es un instante fugaz, ni un sentimiento que aparece y desaparece según las circunstancias. Es un río constante, profundo y eterno, que fluye desde el corazón mismo de su presencia. El profeta Isaías, en el capítulo 48, versículo 18, declaró: «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar». Mira la fuerza de esta imagen, un río que no se detiene, que no depende de la lluvia ni del sol, que avanza firme abriendo camino, llevando vida a todo lo que toca. Así es la paz de Dios en tu vida, una corriente imparable que sigue fluyendo incluso cuando todo lo demás parece estancarse. La diferencia entre la paz que ofrece el mundo y la paz que viene de Dios es clara. La paz circunstancial depende de que todo esté en orden, cuentas pagadas, salud estable, familia en armonía. Pero basta que una tormenta llegue para que esa paz desaparezca. La paz de Dios, en cambio, es sobrenatural, porque no depende de lo externo, sino de aquel que habita dentro de ti. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que te sostiene en medio de la tormenta. Jesús no prometió ausencia de tribulaciones, pero sí aseguró: «Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Juan, capítulo 14, versículo 27. Esa paz es la que te mantiene firme cuando las olas amenazan con hundir tu barca. El Salmo 65, versículo 9, describe al río de Dios lleno de aguas, que riega la tierra y la prepara para dar fruto. Esa es otra manera de ver la paz divina. No solo calma tu alma, también fertiliza tu vida para que produzcas fruto en abundancia. Donde hay paz, brota la paciencia, la fe se fortalece, la esperanza renace. Sin paz, todo esfuerzo se vuelve estéril. Con paz, aún en sequía, tu corazón florece, porque la corriente de Dios nunca se agota. Esta es la promesa que sostiene a los hijos de Dios.
El río no se seca porque su fuente es eterna. La Escritura también nos ofrece la visión del río en el templo en Ezequiel, capítulo 47. A medida que el profeta veía cómo el río crecía en profundidad, todo lo que tocaba era sanado y transformado en vida abundante. Esa es la metáfora perfecta de lo que la paz de Dios hace en ti. Donde había muerte, trae sanidad. Donde había sequedad, hace brotar frescura. Donde había confusión, abre un cauce claro. No es un charco que se evapora con el calor de las pruebas. Es un río que nace del trono celestial y no puede ser detenido. Incluso en la historia de la Iglesia, los mártires dieron testimonio de esta paz como un río. Muchos fueron llevados a la hoguera o al Coliseo, pero enfrentaron la muerte con serenidad, cantando himnos y proclamando a Cristo. No fue porque no tuvieran miedo, sino porque habían bebido de esa corriente de paz sobrenatural que no depende del cuerpo, sino del espíritu. Esa misma paz está disponible para ti hoy. No necesitas enfrentar el martirio para experimentarla. Basta con abrir tu corazón al Señor y permitir que su río fluya sobre tus ansiedades. Imagina la diferencia entre un charco y un río. El charco se forma rápido, pero también se seca pronto cuando el sol aprieta. Así es la paz del mundo, ligera, temporal, frágil. El río, en cambio, corre desde la montaña, se alimenta de manantiales profundos y no se agota. Así es la paz de Dios. Constante, independiente de las estaciones, firme aún cuando las lluvias no caen. Tu vida no está llamada a conformarse con charcos, está llamada a ser habitada por el río eterno del Señor. Para cultivar esta paz en tu vida, practica la meditación diaria. Cierra los ojos y visualiza ese río de paz fluyendo desde el trono de Dios hasta tu corazón. Nómbrale tus preocupaciones y mira cómo las aguas las arrastran suavemente hasta dejarlas en la orilla de la eternidad. Respira profundo y repite en tu interior: Señor, tu paz fluye en mí. Este sencillo ejercicio puede convertirse en un hábito que transforme tus días, porque lo que imaginas en fe, el Espíritu lo hace realidad en tu alma. Hermano, tu paz no depende de que cambien tus circunstancias, depende de quién las controla. Y ese que las controla es tu Padre eterno, que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Aunque todo a tu alrededor parezca tambalear, el río de su paz sigue fluyendo. Y mientras tú eliges soltar el control y confiar, verás cómo esa corriente te sostiene, te renueva y te lleva siempre hacia adelante. Porque tu paz será como un río que nunca se agota, y en esa corriente perfecta todo encaja de acuerdo al plan de Dios. Número 9. Los tiempos están en sus manos poderosas. Nuestros días están llenos de relojes, calendarios y agendas que nos presionan a vivir con urgencia. Sin embargo, la palabra nos recuerda que el tiempo no es un tirano para Dios, sino un instrumento en sus manos poderosas. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 declara: Para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Nada ocurre fuera de su plan soberano. Y en el versículo 11 añade: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto significa que Dios no solo controla lo que sucede, sino también cuándo sucede, y su timing es perfecto, aunque a nosotros nos parezca tardío. El ejemplo de José es un espejo de este principio. Pasó 13 años entre esclavitud, cárcel e injusticias antes de ser exaltado como gobernador de Egipto. Si lo miramos con ojos humanos, parecía que Dios se había olvidado de él. Pero en realidad, cada año era preparación para 7 años de servicio que salvarían a naciones enteras del hambre. El tiempo de José no estaba perdido, estaba sembrando carácter, sabiduría y dependencia en el Señor. Así también, lo que ahora te parece demora, en la agenda divina es entrenamiento para el propósito que aún no ves. Hay una diferencia profunda entre el Cronos y el Kairos.
El cronos es el tiempo cronológico, el que medimos con relojes y calendarios. El kairos es el tiempo oportuno, el momento exacto en que Dios decide actuar. Nosotros vivimos obsesionados con el cronos, pero Dios gobierna desde el kairos. Él sabe cuándo abrir la puerta, cuándo enviar la respuesta, cuándo manifestar el milagro. Y aunque tu reloj marque que es tarde, en el reloj de Dios todo sigue en orden, porque Él no llega ni temprano, ni tarde, sino siempre a tiempo. La paciencia de Dios contigo es otra muestra de cómo debemos aprender a esperar en sus tiempos. El apóstol Pedro escribió que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia divina es un modelo para tu vida. Así como Dios te da tiempo para crecer, tú también debes aprender a aceptar sus pausas como parte de un plan mayor. Lo que ahora parece retraso, en realidad es su misericordia acomodando cada pieza para tu bien. Piensa en el agricultor. Siembra en el tiempo correcto, confía en la lluvia temprana y tardía y espera la cosecha. Si sembrara fuera de temporada, de nada serviría su esfuerzo. Así es también con Dios. Hay semillas en tu vida que aún están bajo tierra, invisibles, pero germinando en secreto. Cuando llegue el tiempo oportuno, brotarán con fuerza, no antes, no después, sino en el momento exacto que el Padre determinó. Esa confianza transforma tu relación con el tiempo. Dejas de vivir desesperado por resultados inmediatos y aprendes a descansar en que todo está en las manos del Señor. Recuerda que los retrasos de Dios no son sus negativas, son su sabiduría preparando el mejor momento. Cuando parece que Él guarda silencio, en realidad está orquestando algo mayor de lo que imaginas. Tal vez estés clamando por una respuesta y no la ves, pero Él está alineando personas, circunstancias y lugares para que cuando llegue la bendición no falte absolutamente nada. El tiempo de Dios siempre es completo, sin vacíos ni improvisaciones. Por eso, cada semana entrégale tu agenda personal a la agenda divina. Haz una oración sencilla. Señor, mis tiempos están en tus manos. Guía cada decisión y cada paso según tu voluntad. Este acto te libera de la carga de tener que controlarlo todo. Ya no necesitas forzar puertas ni adelantarte a lo que aún no está listo. Descansas en la certeza de que tus días están escritos en el libro del Padre antes de que uno solo existiera. Mira lo que declara el Salmo 31, versículo 15. En tus manos están mis tiempos. Ese debe ser tu refugio. Cuando el corazón quiera correr, recuerda que es mejor caminar al ritmo del Espíritu. Cuando sientas que todo se retrasa, recuerda que para Dios no hay demora, solo preparación. Y cuando finalmente veas cumplida la promesa, entenderás que, si hubiese llegado antes, no la hubieras podido sostener. Hoy el Señor te dice, suelta el control y confía en mi tiempo. Verás cómo todo encaja perfectamente. Porque el Dios que sostiene el universo también sostiene tu reloj. Y aunque los segundos se te hagan eternos, para Él cada momento es exacto. Descansa en sus manos poderosas y aprende a vivir sin miedo al tiempo, porque tu vida está asegurada en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Número 10. En silencio y quietud. Dios habla al corazón. El corazón humano anhela escuchar la voz de Dios, pero muchas veces está saturado por el ruido del mundo. Entre el viento de las preocupaciones, el terremoto de los problemas y el fuego de las urgencias diarias, olvidamos que la voz del Señor no se impone con estruendo, sino que llega en un silbo apacible y delicado, como lo experimentó Elías en el monte Horeb, según relata Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12. Esa voz suave que calma las tormentas internas solo se percibe en la quietud y el silencio. No porque Dios no hable en medio del ruido,
sino porque el alma necesita hacer espacio para poder escuchar. El silencio que Dios pide no es un vacío sin sentido, sino un silencio lleno de su presencia. No se trata de apagar los ruidos externos únicamente, sino también los internos, la ansiedad, los pensamientos repetitivos, las preocupaciones que giran en círculos en nuestra mente. Jesús mismo buscaba esos momentos apartados, subiendo a los montes o retirándose a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios, en medio de su ministerio, necesitó el silencio para escuchar al Padre, ¿cuánto más nosotros que estamos rodeados de distracciones constantes? Piensa en Samuel, el niño que dormía en el templo y que no reconocía aún la voz del Señor. Fue necesario que Elí lo instruyera a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», en 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Así también, tú necesitas ejercitar tu oído espiritual, aprendiendo a responder con disponibilidad en el silencio. No es un silencio pasivo, sino activo, expectante, como una radio afinada con cuidado para captar la señal correcta. Si el dial está lleno de estática, la voz se pierde, pero si lo sintonizas bien, incluso una señal lejana se vuelve clara. Muchos piensan que orar es hablar todo el tiempo, pero orar también es escuchar. La oración contemplativa es precisamente ese espacio donde no vienes con largas listas de peticiones, sino con un corazón abierto a percibir lo que Dios quiere sembrar en tu interior. Dedicar al menos 15 minutos diarios a sentarte en silencio, respirando profundo, repitiendo una oración corta como «Jesús, aquí estoy», puede transformar completamente tu manera de vivir, porque en esa quietud el Señor deposita semillas de paz, sabiduría y dirección que después darán fruto en tu caminar. La diferencia entre el silencio del mundo y el silencio en Dios es que el primero puede ser vacío o incluso desesperante, mientras que el segundo está cargado de presencia, de comunión. Es como sentarse junto a un ser amado sin necesidad de palabras. El simple hecho de estar juntos es suficiente. Así ocurre con Dios. En esos minutos de silencio, tu espíritu reconoce al Creador y descansa en su amor. No necesitas convencerlo ni explicarle nada, solo permanecer en su compañía. No te sorprendas si al principio el silencio parece incómodo. Tu mente intentará llenarlo con pensamientos, recordatorios o distracciones. Pero si perseveras, comenzarás a notar cómo el Espíritu Santo suavemente aquieta esas voces y te conduce a un lugar de reposo. Es ahí donde descubrirás lo que dice el Salmo 46, versículo 10. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La revelación del Señor no se da en la prisa, sino en la pausa. No se capta en la agitación, sino en la calma. Tal vez digas: «No escucho nada en el silencio, me parece inútil». Pero déjame decirte que el silencio en Dios nunca es pérdida de tiempo. Aunque no percibas nada de inmediato, tu alma está siendo moldeada, como la tierra que recibe agua en lo profundo antes de que la semilla brote en la superficie. A veces, lo que Dios siembra en tu silencio florece días después, en forma de claridad, de una decisión acertada o de una paz inexplicable en medio de la tormenta. Haz del silencio una disciplina espiritual. Escoge un lugar en tu casa que se convierta en tu cuarto secreto, tal como Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Dedica allí al menos 15 minutos al día, no para hablar mucho, sino para estar con Él. Ese tiempo será el alimento de tu alma y el descanso de tu corazón, porque en el silencio y en la quietud, Dios sigue hablando, susurrando amor y dirección a quienes se disponen a escuchar. Hoy el Señor te recuerda: si no escuchas mi voz, no es porque no hablo, sino porque no has hecho suficiente silencio. Haz espacio en tu jornada,
Suelta el control de tus ruidos internos y externos y confía en que en el silencio descubrirás que todo encaja perfectamente, porque el Dios que sostiene los cielos y la tierra también sostiene tu corazón en el susurro más delicado de su presencia. Número 11. Hágase tu voluntad como en el cielo. Decir hágase tu voluntad es abrir las manos del alma y dejar de pelear con Dios por el control de la vida. No es una frase de derrota ni un suspiro de resignación, sino un acto de confianza gozosa en el Padre que sabe lo que es mejor. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta no es una oración para repetir de memoria, sino para vivir cada día, confiando en que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no la comprendamos al instante. En Getsemaní vemos al Hijo de Dios en la hora más oscura de su angustia. Allí clamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese momento revela la diferencia entre la resistencia de nuestra voluntad humana y la rendición de amor que confía en el Padre. Jesús no negó su dolor, no escondió su deseo, pero lo entregó al plan eterno. Así también tú puedes presentarle al Señor lo que sientes, lo que anhelas, lo que temes, pero terminar siempre con esa oración de entrega. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Decir que se haga puede sonar a resignación, un corazón que se da por vencido porque ya no tiene fuerzas. Pero decir hágase es distinto, es entrar en colaboración con Dios, es caminar en el mismo ritmo de su voluntad como el danzarín que sigue la música en lugar de luchar contra ella. Es el barro en manos del alfarero que se deja moldear porque confía en que de esas manos saldrá algo hermoso, como lo declara Jeremías capítulo 18 versículo 6. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. María, la madre de Jesús, es otro ejemplo supremo de este espíritu de entrega. Cuando el ángel le anunció lo imposible, ella no buscó controlar, no puso condiciones, solo respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa palabra selló su destino y abrió las puertas para que el Verbo se hiciera carne. De la misma manera, cada vez que dices con sinceridad, hágase tu voluntad, te alineas con algo mucho mayor que tus planes personales. Te unes al proyecto eterno de Dios. Tal vez temas que entregar tu voluntad a Dios te anule, que pierdas tu identidad o tus sueños, pero la verdad es que cuando entregas tu voluntad, Él no te borra, te revela, no te esclaviza, te libera, porque tu Creador te conoce más que tú mismo. Sabe qué anhelos son genuinos y cuáles son atajos que te llevan a la frustración. Su voluntad no aplasta la tuya, la redime, la purifica y la conduce hacia lo que realmente llena tu alma. Una práctica sencilla pero poderosa es comenzar cada día con una oración de entrega. Señor, esta es mi agenda, pero te la pongo en tus manos. Hágase tu voluntad en mis planes, en mis encuentros, en mis decisiones. Cuando lo haces, te liberas de la ansiedad de tener que controlar cada detalle y te dispones a sorprenderte con lo que el Padre prepare. Muchas veces descubrirás que al final del día todo encajó mejor de lo que hubieras diseñado tú. Recuerda la metáfora del barro y el alfarero. El barro que se resiste a las manos termina endurecido, quebrado o sin forma. Pero el barro que se deja moldear se convierte en vasija útil, en instrumento de honra. Así también tu vida. Si resistes la voluntad de Dios, te desgastas en una lucha perdida. Pero si te entregas a sus manos, Él te levantará como obra maestra diseñada para su gloria. Hoy el Señor te invita a soltar tu voluntad con confianza. No es una renuncia amarga, sino un acto de amor. Es la certeza de que aquel que gobierna el cielo y la tierra también gobierna tu historia, y que lo que Él decide es infinitamente mejor de lo que tú podrías imaginar.
Por eso, cada vez que pronuncies "hágase tu voluntad", recuerda que no estás perdiendo nada, estás ganando todo. Porque confiar en su voluntad es abrirte a la paz que sobrepasa entendimiento y descubrir que, en sus manos, todo encaja perfectamente. Número 12. Orad sin cesar, descansad en todo. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos exhorta con una frase corta pero profunda. Orad sin cesar. Muchos han interpretado esto como un mandato imposible, pensando que significa pasar las 24 horas de rodillas o repitiendo oraciones sin descanso. Pero lo que Pablo nos enseña es mucho más liberador. La oración continua es como la respiración del alma, un estado de comunión constante con Dios que se integra a cada instante de la vida. No es una carga legalista, es un ritmo de gracia que te recuerda que no estás solo, que el Señor camina contigo en cada detalle. Orar sin cesar no significa estar siempre hablando, sino vivir siempre conscientes de su presencia. Es como respirar, nadie necesita recordarte que lo hagas, porque es natural. De la misma manera, cuando tu espíritu aprende a habitar en Dios, la oración se convierte en un fluir constante, espontáneo y sencillo. No necesitas complicados rituales, solo un corazón que sepa decir en todo momento, Señor, aquí estoy. Así como tu cuerpo respira sin esfuerzo, tu alma aprende a orar con cada pensamiento, con cada acción, con cada silencio. Una práctica hermosa es sincronizar tu respiración con una oración corta. Al inhalar, puedes decir en tu mente, Jesús, y al exhalar, ten misericordia. Este ritmo convierte tu respiración en un acto de adoración continua. En momentos de tensión, basta con una oración flecha. Ayúdame, Señor, guíame, Padre, dame tu paz. No se trata de palabras largas, sino de un corazón que busca constantemente a su Dios. Incluso las actividades rutinarias pueden transformarse en oración. Manejar, cocinar, caminar, trabajar. Todo se convierte en altar cuando lo haces consciente de la presencia divina. Brother Lawrence, un hermano carmelita del siglo XVII, hablaba de la práctica de la presencia de Dios. Decía que podía estar fregando platos en la cocina y sentir la misma comunión con el Señor que en la capilla, porque entendió que no había separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Esa enseñanza sigue viva hoy. Tu vida entera puede ser oración cuando la ofreces como un sacrificio vivo al Padre. El secreto es invitar al Señor a cada tarea, por pequeña que parezca, y decirle, esto lo hago contigo y para ti. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían mantener encendido el fuego perpetuo en el altar, como está escrito en Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Ese fuego no debía apagarse nunca, porque simbolizaba la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Así también, tu vida de oración es ese fuego que nunca se apaga. No necesitas que arda con llamaradas espectaculares todo el tiempo. Basta con que la llama permanezca encendida, constante, alimentada día a día con pequeños actos de fe, de gratitud y de confianza. No pienses en orar sin cesar como una carga religiosa imposible de cumplir, sino como el ritmo natural del alma renacida en Cristo. Es el descanso de saber que puedes hablar con tu Padre en cualquier momento, sin cita previa, sin barreras, sin formalismos. Es la libertad de ser escuchado incluso en tus suspiros y tus lágrimas, porque como dice Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tus palabras no siempre son necesarias. Tu corazón conectado a Dios ya es oración. Para comenzar a vivir esto, elige una oración corta que se convierta en tu compañera durante el día. Puede ser, Señor, confío en ti. Jesús, ten misericordia. Padre, gracias.
Repítela al ritmo de tu respiración, en el camino al trabajo, en medio de una conversación difícil, antes de dormir. Poco a poco, esa práctica se volverá tan natural como respirar y tu vida entera se convertirá en comunión. Descubrirás que la ansiedad pierde fuerza porque tu corazón descansa al recordar constantemente que Dios está presente en todo. Hoy el Señor te dice: no necesitas controlar todo con tus fuerzas, solo aprende a estar en mi presencia, ora sin cesar, y verás cómo descanso viene sobre ti. Haz de la oración continua tu estilo de vida, no como obligación, sino como fuente de paz. Porque cuando tu alma aprende a respirar en Dios, cada segundo encaja perfectamente en su plan, y el control que antes te agotaba se convierte en confianza que te sostiene. Número 13. Llevad las cargas unos a otros. Cuando Pablo escribe en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, nos está recordando que la fe nunca fue diseñada para vivirse en soledad. Dios no te llamó a cargar todo por ti mismo, porque sabía que el peso sería demasiado. Así como desde el principio declaró: no es bueno que el hombre esté solo, también estableció que el descanso cristiano no es individualista, sino comunitario. Tus luchas se alivian cuando las compartes. Tus lágrimas se secan más rápido cuando alguien más ora contigo, y tus cargas pesan menos cuando se reparten entre hermanos. Piensa en una viga solitaria que sostiene un gran peso. Tarde o temprano se quiebra. Pero cuando varias vigas se apoyan entre sí, pueden sostener estructuras enormes. Así es el cuerpo de Cristo. El apóstol lo explica en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito. Cada miembro necesita de los demás. No hay cristianos autosuficientes ni fe que sobreviva aislada. La verdadera coinonía no es superficialidad de saludos en un culto, es compartir la vida, orar unos por otros, confesar nuestras luchas y recibir ánimo mutuo en los momentos más oscuros. Los primeros cristianos entendieron esto y vivieron de una manera que transformó al mundo. Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esa unidad no era un eslogan bonito, era realidad palpable. Compartían bienes, compartían mesas, compartían dolores y victorias. Esa comunidad no eliminaba los problemas, pero los hacía más llevaderos, porque nadie caminaba solo. Ese es el diseño de Dios, que encuentres en tu hermano la ayuda que tu corazón necesita y que seas para otros un reflejo de su cuidado. Quizás digas: pero yo no tengo con quién compartir mis cargas. Puede que te hayas sentido decepcionado en el pasado. Quizá la comunidad no respondió como esperabas, o simplemente te aislaste por temor. Pero hoy el Señor te recuerda que no te creó para vivir aislado. Busca un hermano o una hermana de confianza, alguien con quien puedas ser honesto y abrir tu corazón. No necesitas muchos, basta uno o dos que intercedan contigo, que escuchen sin juzgar y que te acompañen en oración. Eso es cumplir la ley de Cristo, amarse mutuamente con un amor que carga, sostiene y levanta. El individualismo espiritual es una trampa del enemigo. Te hace creer que si compartes tu carga serás visto como débil. Pero en realidad la confesión mutua y la oración compartida son fuentes de fortaleza. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad y el descanso no llegan cuando escondes tus luchas, sino cuando las traes a la luz junto a alguien que ora contigo. Dios diseñó el cuerpo de Cristo para que la gracia se multiplique cuando fluye entre hermanos. Mira la diferencia entre una comunidad superficial y una auténtica. La superficial se queda en apariencias, sonrisas de domingo, frases de ánimo prefabricadas. Pero la comunidad auténtica
Se atreve a llorar junta, a preguntar en serio, ¿cómo estás? A quedarse en silencio contigo en tu dolor y a celebrar de verdad tus victorias. Eso es koinonía, comunión profunda que se sostiene en la cruz y en la resurrección. Ese tipo de comunidad te ayuda a soltar el control, porque sabes que no tienes que resolverlo todo solo, sino que puedes apoyarte en quienes también confían en el Señor. Hoy quiero animarte a dar un paso práctico. Busca a alguien de confianza y comparte una carga específica que llevas en tu corazón. No digas, ora por mí en general. Sé concreto. Estoy luchando con ansiedad. Necesito dirección en mi familia. Mi fe está débil. Esa vulnerabilidad es el primer paso para que el peso comience a soltar tu alma. Y al mismo tiempo ofrece también llevar la carga de otro. No se trata solo de recibir, sino de dar. El descanso que experimentas cuando cargas a otro hermano en oración es uno de los misterios más hermosos de la vida cristiana. Dios te recuerda hoy. Tu carga no fue hecha para llevarse en soledad. Yo te he dado una familia de fe para caminar contigo. Suelta la idea de que debes controlarlo todo. Abre tu corazón a la comunidad y confía en que, en la unión de los santos, todo encaja perfectamente. Porque cuando un hermano cae, otro lo levanta. Cuando uno se debilita, otro lo sostiene. Y cuando todos oran juntos, el cielo se abre. Así se cumple la ley de Cristo, llevando las cargas los unos de los otros en amor hasta llegar juntos al descanso eterno. Número 14. Como María eligió la buena parte. Cuando Jesús entró en la casa de Marta y María, encontramos una escena que refleja perfectamente la tensión que todos vivimos. Lo urgente contra lo necesario. Marta estaba inquieta, agitada, corriendo de un lado a otro con muchos quehaceres. Quería agradar al Señor sirviéndole, pero su servicio estaba contaminado por la ansiedad y el afán. María, en cambio, eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Y entonces Jesús pronunció esas palabras que siguen resonando con fuerza hasta hoy. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41 al 42. La buena parte no es desatender las responsabilidades ni vivir en pereza espiritual. La buena parte es reconocer que antes de hacer para Jesús, necesitamos estar con Jesús. Que el servicio verdadero nace de la intimidad y que la actividad sin comunión termina vaciándonos y desgastándonos. No se trata de elegir entre servir y escuchar, sino de comprender que el orden importa. Primero su presencia, después el servicio. Porque cuando tu servicio nace de la ansiedad, te frustra, pero cuando nace del amor cultivado en su presencia, te da gozo y sentido. Muchas veces confundimos agenda llena con vida plena. Llenamos nuestros días de compromisos, ministerios, proyectos, reuniones, creyendo que mientras más hagamos, más valor tenemos. Pero Jesús nos recuerda que solo una cosa es necesaria. El mundo grita, haz más, produce más, demuestra más, pero el reino de Dios susurra, descansa en mí, prioriza lo eterno, elige mi presencia. Y cuando eliges la buena parte, descubres que tu valor no está en lo que logras, sino en lo que recibes de él. Imagina a alguien que prepara un gran banquete para un invitado especial, cocina con esmero, limpia la casa, organiza cada detalle, pero cuando llega el invitado, nunca se sienta a la mesa a compartir con él. Así era Marta, y así somos nosotros cuando corremos sirviendo, pero no nos detenemos a estar con Jesús. María, en cambio, entendió que lo más valioso no era la comida bien servida, sino la comunión en la mesa con el Maestro. Esa es la diferencia entre vivir de afanes y vivir en reposo. Esta historia no es una condena a Marta ni a quienes sirven. Jesús no le reprochó por servir, sino por estar turbada y distraída. El servicio es bueno, pero el corazón ansioso lo desvirtúa. Por eso,
El llamado es a reordenar prioridades, a servir desde la plenitud y no desde el vacío. Y esa plenitud solo se encuentra a los pies de Cristo, escuchando su voz, recibiendo su paz, dejando que su Espíritu renueve nuestras fuerzas. Hoy Dios te dice: suelta el control de tu agenda saturada, confía en que no necesitas hacerlo todo para ser amado, y elige la buena parte que jamás se te quitará. Eso no significa abandonar tus responsabilidades, sino aprender a discernir entre lo urgente y lo necesario. Lo urgente puede esperar, lo necesario es sentarte a escuchar al Señor. Pregúntate en tu semana: ¿qué decisiones estoy tomando desde la presión de lo inmediato y cuáles estoy tomando desde la eternidad? Esa es la práctica que te ayudará a vivir en descanso. María eligió lo esencial: escuchar. Y al escuchar, su corazón fue transformado, porque en su palabra hay vida, hay dirección, hay consuelo, hay descanso. Marta se quedó con el cansancio del activismo, María con la recompensa de la intimidad, y esa diferencia sigue marcando a los discípulos hoy. Jesús no necesita tu activismo desordenado, anhela tu compañía descansada. Su corazón late cuando dejas todo a un lado para sentarte a sus pies. Te invito a revisar tu agenda semanal con una pregunta sencilla: ¿qué es urgente y qué es necesario? Muchas cosas parecen urgentes: el trabajo, los correos, los compromisos, pero solo una es necesaria: escuchar la voz de tu Señor. Y cuando priorizas esa voz, todo lo demás empieza a encajar. Porque lo que antes te robaba la paz, ahora se coloca en su lugar bajo la perspectiva eterna. Hoy Dios te llama a elegir como María. No dejes que los afanes del mundo te priven de lo eterno. Corre hacia la buena parte, que es su presencia, y descansa en la seguridad de que esa decisión nunca te será quitada. Allí, en los pies de Cristo, encuentras la fuerza para servir con gozo, la fe para confiar sin miedo y la paz que supera todo entendimiento. Y así, en medio de un mundo lleno de ruidos y exigencias, tu vida testificará que elegiste lo mejor, la compañía del Maestro, la cual sostiene todo y da sentido a todo lo demás. Número 15. Hasta que Él venga en gloria eterna. La esperanza que sostiene al creyente no se limita a lo que vemos en esta vida. Todo lo que ahora nos parece tan urgente, tan pesado, tan imposible de soltar, se vuelve ligero cuando recordamos que nuestra historia no termina aquí. El apóstol Pablo lo expresó de manera gloriosa al decir que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Y esa perspectiva eterna es la que hoy el Señor quiere depositar en tu corazón. Hasta que Él venga en gloria, todo lo que te preocupa ahora tiene fecha de caducidad, pero su reino no tendrá fin. Cuando Cristo regrese con poder y majestad, cada lágrima será enjugada, cada herida será sanada, cada injusticia será corregida. El libro de Apocalipsis nos dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, 3 al 4. Esa promesa no es una ilusión lejana. Es una certeza que debe moldear cómo vives tu presente. Si sabes que el final es glorioso, entonces puedes soltar el control ansioso de hoy y descansar en aquel que ya escribió el desenlace de tu historia. El clamor de la Iglesia a lo largo de los siglos ha sido el mismo. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Es una oración corta, pero profunda, porque encierra tanto el anhelo como la confianza. Decir ven, Señor Jesús, es reconocer que la plenitud no está en lo que logremos en esta vida, sino en la consumación de su reino. Y mientras esperamos, vivimos con la paz de que nada se escapa de sus manos.
Él no llega tarde. Él viene en el momento exacto y su venida será la respuesta definitiva a todas nuestras ansiedades. Piensa en el viajero que regresa a casa después de una larga jornada, cansado, con los pies polvorientos, pero que de repente ve a lo lejos las luces de su ciudad natal. Esa visión le da nuevas fuerzas porque sabe que la meta está cerca. Así también nuestra esperanza en la gloria eterna nos impulsa a seguir caminando con fe, incluso en medio del cansancio, porque sabemos que pronto estaremos en casa, en la presencia del Padre. Hasta que ese día llegue, nuestra tarea no es controlar cada detalle, sino descansar en sus promesas. Jesús mismo lo dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Juan 14, 2-3. Su promesa es firme. Él viene y viene por ti. Y esa certeza convierte cualquier ansiedad en confianza. Tus luchas actuales, por más intensas que sean, son temporales. Puede que hoy tu carga sea la enfermedad, la soledad, la incertidumbre financiera o el duelo. Pero todo eso tiene un fin. El reino de Cristo en ti es eterno y su victoria es definitiva. Por eso, aunque ahora veas fragmentos, un día verás el cuadro completo y te darás cuenta de que cada pieza encajaba perfectamente en el plan de Dios. Mientras tanto, la práctica de tu fe debe incluir esa oración nocturna de entrega. Señor, hasta que vuelvas, descanso en tus promesas. Esa oración es un ancla para tu alma, porque te recuerda que no vives al azar ni luchas en vano. Te conecta con la esperanza escatológica, que relativiza todas las urgencias y te asegura que lo mejor está por venir. Hoy el Señor te invita a levantar los ojos más allá de tus problemas inmediatos y contemplar la gloria eterna que se acerca. Cada vez que repites, «Ven, Señor Jesús», le entregas tu necesidad de control y abrazas su soberanía perfecta. Descansa en esta certeza. Tu historia no termina en el dolor, ni en la pérdida, ni en la angustia. Termina en victoria, en gloria, en eternidad junto a aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Así que sigue caminando con fe, suelta lo que no puedes controlar. Confía en el Dios que ya tiene escrito el final y permite que tu esperanza futura ilumine tu presente. Porque llegará el día en que todo encajará perfectamente y veremos con claridad que nunca estuvimos solos, que siempre fuimos sostenidos por la mano poderosa de aquel que prometió volver. Y cuando lo veamos cara a cara, todas nuestras ansiedades se desvanecerán en un instante, porque su gloria llenará todo y nuestra alma encontrará reposo eterno en él. Hemos caminado juntos por este sendero de entrega y confianza, y ahora tu corazón conoce una verdad que puede transformarlo todo. Dios tiene el control perfecto de tu vida. No tienes que cargar el peso de resolver cada problema, controlar cada resultado o forzar cada puerta cerrada. El Señor, que cuenta las estrellas y las llama por su nombre, también conoce cada detalle de tu situación. Sus tiempos son perfectos, su amor es constante y sus planes para ti son de bien y no de mal. Cuando sueltas el control, no pierdes poder, lo ganas, porque te alineas con el poder infinito de aquel que mueve montañas con su palabra. Cuando confías en lugar de controlar, no te vuelves pasivo, te vuelves sabio, porque actúas desde la paz, no desde la desesperación. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que no está solo en sus luchas. Y no olvides suscribirte para más reflexiones que fortalezcan tu fe y renueven tu esperanza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.